Hablaremos esta noche, una vez más, de Giacomo Casanova. Contaremos una de sus aventuras. Así que ubiquémonos en París, en el año 1753. Casanova estaba en un teatro con la intención de seducir a alguna muchacha. Cuenta en sus memorias, la historia de mi vida se llama, ¿no? Que mientras observaba atentamente a cada una que llegaba, se le acercó un hombre gordo, muy bien vestido, que le preguntó si era extranjero. Casanova respondió que sí. Casanova había nacido en Venecia, era italiano. Y luego el hombre le preguntó cómo encontraba París. En el momento en que Casanova alababa a esta ciudad, entró al palco una dama enorme, cubierta de pedrerías. Escribió Casanova: su enorme volumen me impresionó y estúpidamente dije al hombre que me había dado conversación: ¿quién es esa cerda gorda? Parece un guión nuestro. Respetuosamente, el hombre respondió: es la mujer de este cerdo gordo que inmediatamente le va a propinar una golpiza. Ajá. Casanova, perturbado, pidió 1.000.000 de perdones y el tipo aflojó y se hicieron amigos. El hombre, que se llamaba Beauchamp, era recaudador general de finanzas de la corona y presentó a Casanova a algunos personajes del espectáculo de París. Gracias a Beauchamp, Casanova conoció a una actriz de apellido Murphy, o tal vez Murphy, como le dirían los parisinos adaptan los todo. franceses, claro. Y bueno, un día fue a la casa de esta chica, que era actriz, y ofrecía una cena. En esa casa Casanova quedó deslumbrado por la belleza de una hermana de la actriz. La muchacha, que tenía 16 años, se llamaba Louison Murphy. Ajá. Esa noche Giacomo se emborrachó y Louison le ofreció dormir en su cama. Ella durmió junto a él, casi desnuda, como era su costumbre, pero no pasó nada. Casanova declaró haberse despertado enamorado. Bueno. Y desde entonces la cortejó. Le confesó su pasión, le compró collares, suplicó a la hermana, a la actriz, que intercediera y que hablara maravillas de él, y hasta fingió nuevas borracheras para lograr acostarse otra vez junto a Louison, pero de un modo más activo. Ahora la muchacha parece que no estaba dispuesta a entregársele. Ajá. Casanova insistía con sus halagos, sabía que aquellas chicas pasaban algunas dificultades económicas y hasta ofreció a la hermana mayor algún dinero, pero no hubo caso. Louison no le correspondía. Un día, como nuevo gesto de alabanza, Casanova tuvo la idea de contratar a un pintor llamado Gustave Lambert. Seguimos diciéndolo en francés. Sí, no, este está bien, este es Lambert seguramente. Sin embargo, Berg, Lambert, no, debe ser un alemán. Es Lambert, pues es un apellido alemán judío, seguramente. Claro. Sí. Para que, bueno, lo contrató al pintor para que le pintara un cuadro, retratara a Louison. Y logró que ella posara desnuda. Paso a paso, dirían. Al pie del cuadro, Casanova hizo escribir las palabras homorfi, que en griego significa hermosa. Homorfos. Homorfos, claro. Debe ser, sí, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, el pintor Gustave Lambert, o Lambert, se quedó contento con el resultado de su propio trabajo y le preguntó a Casanova si no le molestaba que hiciera una copia para mostrarla a algunos marchands y hacer algún dinero. Casanova aceptó. Hasta estaba contento por el hecho de que la belleza de su amada Louison se iba a conocer en distintos lugares. Pero sucedió algo inesperado. Lambert fue un día a Versalles a mostrar sus trabajos y lo recibió nada menos que el señor de Saint-Quentin, que era el encargado de buscar doncellas para Luis XV. Luis XV, claro. Cuando vio el cuadro de Louison,
pensó que una joven tan hermosa seguramente le iba a gustar mucho a su amo. Y le mostró el retrato al rey, a Luis XV. Luis XV quedó maravillado. Al día siguiente dio la orden de que Louison fuera llevada a Versalles. La noticia llenó de alegría a las hermanas Murphy. Ser la amante del rey significaba para ellas una fortuna considerable, pero el que quedó muy triste fue el pobre Casanova. Aquel último gesto del cuadro había servido para que otro, y nada menos que el rey de Francia, amara a su querida Louison. Apenado, no intentó siquiera oponerse con recomendaciones al entusiasmo de Louison. Hubiera sido inútil igual, ¿no? Y dejó que las cosas sucedieran. Cuando llegó Louison a Versalles, ella fue recibida por el mayordomo de los reales placeres, así se llamaba. Ese es un ministerio bueno. Ese es un laburo. Y bueno, la metió ahí en un pabellón del parque. Ese parque no era otro que el famoso Parque de los Ciervos, en donde Luis XV tenía una especie de harén, de pequeño serralio. Como hemos contado alguna vez, muchas de las jóvenes que estaban allí habían llegado a pedido de la propia favorita, Madame de Pompadour, para que el rey obtuviera de aquellas muchachas lo que ella no podía brindarle. La Pompadour tenía, como hemos contado algunas veces aquí, un temperamento bastante frío para el amor, y como quería que el rey se mantuviera a su lado, le conseguía minas. Y la verdad es que logró permanecer junto a Luis hasta su muerte, no hasta la muerte de Luis, hasta la muerte de ella. Ella murió muy de viruelas, creo, de una enfermedad así, y el rey la lloró muchísimo. Bueno, allí pasó Louison unas horas y después fue presentada al rey. Luis la besó y Louison empezó a reírse a carcajadas. Preocupado, el rey le preguntó qué le pasaba y ella respondió: me río porque os parecéis al tipo que está en los escudos de 6 francos. Aquella ingenuidad enamoró a Luis, que le preguntó si deseaba... Enamoró a Luis, que ya estaba igualmente enamorada porque la mina estaba fenómena. Estaba bárbara, claro. Le preguntó si deseaba quedarte en el palacio. Louison respondió que sí, pero que dependía de su hermana. La hermana enseguida dijo que sí, chao. Contento, el rey pagó una fortuna por el retrato de Louison y la tuvo junto a él algunos años, a la mina, ¿no? Durante todo ese tiempo, Casanova quiso saber de la vida de Louison, iba a casa de la hermana, preguntaba por ella, recibía alguna compasión. Se le decía que no penara y que el destino de Louison era un rey. Al cabo de un año, Louison dio a luz un hijo, que como tantos otros, fue a parar por ahí nadie sabe dónde. Louison cayó en desgracia a los 3 años de haber llegado al palacio, y la cosa fue así. Una cortesana, Madame de Valentinois, que estaba celosa de Louison, le dijo un día que para hacer que el rey se divirtiera, no tenía más que preguntarle cómo andaba la vieja coqueta. Y la vieja coqueta no era otra que Madame de Pompadour. Contenta por tener nuevas armas para divertir a Luis, se le presentó un día y le hizo esa pregunta. Che, dice, ¿cómo anda la vieja coqueta? El rey se sobresaltó porque no admitía que nadie se burlara de la favorita, y entonces echó para siempre a Louison. Casanova, enterado de esta desgracia, quiso volver a verla para ver si podía intentar su conquista, pero no pudo porque antes de despedirla, Luis XV, como siempre hacía, había mandado que le dieran un dinero, una dote, que debía aportar para casarse con un oficial bretón. Bretón, así no pasa. Louison se casó con aquel oficial y se fue a vivir lejos de París, y Casanova no volvió a verla nunca. Del matrimonio de Louison con el bretón nació un hijo. En 1783, muchos años más tarde, un Casanova de casi 60 años conoció a ese hijo que ignoraba por completo
la historia, desde luego, la historia de Casanova con su madre, y él no se lo reveló. Muy bien. No se lo reveló. En Casanova renacieron nuevas esperanzas y escribió en una libretita del muchacho su nombre y rogó que transmitiera sus saludos a su madre y suplicó que ella le escribiera, pero nunca obtuvo respuesta. Ahí termina esta historia de Casanova. Casanova, en su libro, cuenta casi todo su fracaso, no sus triunfos. Sí, claro. Al parecer, la lista de amantes de Casanova es 122. Ajá. No tantas como podría pensarse. No son pocas, desde luego, ¿no? Pero, No son muchas tampoco en un hombre que además tenía los medios como para dedicar su tiempo a está eso. bien, ¿no? quiere decir que no era... Que no era así, le viene bien cualquier cosa. Claro. Respecto a esta última historia, quiero confesar así, sin entrar en detalle desde luego, que yo viví una muy parecida también, y tampoco le revelé a aquel muchacho. Había sido una novia de la infancia. ¿Qué sentido tenía? No, está muy bien, está muy bien. Acerca de Casanova, hay que decir que fue un aventurero, fue violinista. Se dedicó a la política de una manera Se dedicaba a la política, sí. era diplomático, embajador, casi, estuvo preso, acusado de vaya a saber qué. Pero bueno, lo que más ha quedado de él ha sido su carácter de misionero. De misionero. Este misionero en el sentido de la posición, pero bueno. Misionero en primer lugar. Ante todo, buenas tardes. De gran amante, ¿no? De gran amante. Murió en Bohemia, es decir, en la República Checa, ¿no? Así se llamaba entonces. Y un día vamos a contar, no ya la historia de su vida contada por él, sino por ahí alguna otra cosa más relacionada con la política, con sus ideas del siglo, la porque diplomacia. Sí. Basta el dato que acaba de decir para saber que de los fastos y oropeles del reinado de Luis XV, muy rápidamente cuando asume Luis XVI, empieza a cambiar la historia del mundo. Hay unos muchachos claro. que se reúnen para escribir la enciclopedia y todo lo demás. Sí, pero él murió después de la Revolución Francesa, en 1798. Claro, que convengamos también que cuando había un chiste de un humorista italiano que un campesino le decía a otro, viste que acaba de empezar la edad moderna, che, quizás la gente no registraba los enormes cambios que se estaban registraba, produciendo. Lo mismo que los turcos que entraban en Constantinopla no registraban el comienzo de la modernidad. Y quizás la gente que rodeaba al apreciable Casanova tampoco podía distinguir en él una cualidad que creo que es la que lo convierte en un amante singular, y era su preocupación no solo por la técnica amatoria, sino por hacer que esos momentos fugaces de placer tuviesen una condición de duración mayor, que le diesen sentido quizás a la eternidad o al raudo pasaje que tenemos los hombres por la vida. Estaba pensando que este asunto de la seducción funciona también en Casanova como un desafío. Sería mucho más fácil todo si la chica quisiera inmediatamente, ante lo cual los gestos de cortejo no tienen mayor sentido, son un ritual ya, digamos, como automático. Se dice que Casanova no empleaba las metodologías de aquel tiempo, que eran más bien brutales y eran absolutamente ofensivas para las mujeres, al menos vistas desde una óptica actual, ya que las mujeres, aunque cueste creerlo, se las trataba todavía peor que ahora. Sí, y bastante peor. Y la otra cosa es la preocupación justamente por el placer femenino, lejos de las perspectivas de aquella algo época. Que no figuraba todavía en los planes de nadie. Incluso, habiendo pasado ya la época de los cantores de gesta, ya cuando estaban ya de moda solo como objetos históricos la muerte de Artús y las historias de Tristán e Isolda, por ejemplo, digo que había una especie de desaprensión del varoncito hacia la dama. No había quedado nada más que el gesto del homenaje. De modo que uno tuviera a una mujer cerca o lejos, incluso si era el rey de Francia, no era tan importante. A partir de ese momento de Casanova, y ya después, más avanzado con el romanticismo, empieza a ver esta historia del amor, donde lo importante parece ser extrañamente la ausencia.
cosa que ya sabían los clásicos. ¿Qué sería de la felicidad de leer Romeo y Julieta si se hubieran casado? Claro, sí, tiene razón. Estaba pensando en algunas citas poéticas como esa mujer se parecía a la palabra nunca, donde no solo se da la ausencia, sino la imposibilidad de cruce alguno. O vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que también lo dice algún poeta por ahí. Oyendo más cerca, un chileno, me gusta cuando callas porque estás como ausente. El mismo Neruda escribe del lado femenino, amo el amor de los marineros que besan y se van hasta que un día se encuentran con la muerte y se duermen en el fondo del mar. Parecería ser que nuestra idea, finalmente, del amor consagrado de manera definitiva, es quizás la ausencia. Pero eso sirve en realidad, esto es un consejo que le damos a la gente. Eso nació en el siglo XI, XII o XIII, exactamente, en Provenza. En Provenza ese es el cantar esa idea del amor que los clásicos no conocieron. Exactamente, y que ha complicado tanto la vida de hoy en día. Porque sí, hay un momento en el que la ausencia no sirve para escribir poemas, no sirve para componer óperas, no sirve para enfrentar a la inmortalidad de ese modo, y es solamente el infierno, pero solamente es el infierno transformado en cualquier lugar, porque allí donde uno esté es el infierno cuando uno está sin ella. Y sin ella es el título del bello tango que escucharemos ahora en la voz de Charlo.